Bueno, sin más preámbulos, entonces, mis estimados amigos, vamos a empezar nuestra charla sobre regeneración de aislamientos exclusivamente, aunque pues la problemática del transformador es mucho más compleja que la parte de regeneramiento o regeneración. La regeneración es una parte del mantenimiento como tal. Eh, Tenemos que enmarcar esta regeneración dentro de un programa de gestión de confiabilidad y vida útil de los transformadores. Entonces hace parte de ese programa y pues la regeneración se ejecutará cuando aplique y cuando sea necesaria, de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a explicar en este momento. Bien, entonces dentro de la gestión de confiabilidad y vida útil de los transformadores, pues hay muchos aspectos que considerar desde el punto de vista de diagnóstico y pensando también desde el diseño del transformador, todas las implicaciones que tiene el transformador después de que se pone en servicio y todo el nivel de diagnóstico que debemos tener desde pruebas de laboratorio, pruebas de campo y las ejecuciones de mantenimiento en diferentes aspectos. Y pues nos vamos a concentrar exclusivamente en la parte de regeneración como tal, dentro de toda esta problemática que no es, digamos, sencilla, pues no es que sea complicado, pero tampoco es tan trivial como hace muchos años se venía manejando. Eh, entonces vamos a considerar los siguientes aspectos en cuanto a la regeneración de lineamientos. ¿Cuándo y por qué la tenemos que ejecutar? ¿Cuáles son los criterios normativos y criterios empíricos que nos llevan a tomar esas decisiones sobre la prevención de degradación química del aceite aislante y sobre la regeneración de aislamientos? ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para ejecutar una buena regeneración de aislamientos? ¿Qué equipos, qué insumos y qué procedimientos efectivos debemos tener? Los parámetros de control de ese procedimiento como tal y del desempeño de la regeneración a lo largo del tiempo. La sostenibilidad y la efectividad del procedimiento como tal. La regeneración de aislamientos versus cambio de aceite. Este es un tema recurrente y de mucha inquietud en los ingenieros de mantenimiento. Vamos a explicar ampliamente este aspecto. La regeneración de aislamientos con transformador energizado y los criterios que debemos tener en cuenta para llevar a cabo este procedimiento con el transformador energizado. Y finalmente vamos a ver algunos casos de éxito de acuerdo pues a la experiencia de nuestra compañía Transequipos S.A. y las conclusiones y recomendaciones finales. Como les decía Cristian, siéntanse en libertad de hacer las preguntas y en aras de optimizar el tiempo, pues las vamos a resolver todas al final. Y las que no alcanzamos a resolver, nos las ponen por el chat y sin ninguna prevención nuestra, pues las contestaremos por email las que no alcancemos. Pero vamos a tratar de alcanzar de todas maneras. ¿Cuándo y por qué debemos ejecutar la regeneración de aislamientos? Tenemos que entender muy claramente, pues, que la composición química del aceite aislante está definida por tres bases fundamentales, una base isoparafínica, una base nafténica y una base aromática, que son las que conforman, digamos, el cuerpo del aceite aislante como tal, y cada una de estos componentes tiene pues un rol dentro del desempeño del transformador. Opcionalmente podemos colocar inhibidor sintético que no hace parte, digamos, de la fuente de bases naturales del petróleo, sino que es un sintético obtenido pues por un reprocesamiento en una refinería o en una productora o en una petroquímica más exactamente, para obtener estos compuestos que son de mucha utilidad en el desempeño químico del transformador o del aceite aislante. En ese orden de ideas, importantísimo tener en cuenta que el aceite aislante pues se va a degradar químicamente. Tenemos hidrocarburos presentes ahí, eh, de diferentes, digamos, arreglos químicos, como lo pueden ver ustedes ahí. Ese aceite pues tiene una degeneración o una degradación química formando primero alcoholes, luego aldehídos, cetonas, luego pasa a ser
a formar compuestos un poco más pesados molecularmente hablando, formando ésteres, después ésteres activados y finalmente vamos a tener poliésteres pesados o lodos que son los que definitivamente pues me atacan, digamos, el desempeño térmico del transformador y por supuesto la descomposición química del aceite aislante, sin dejar de desconocer que hay catalizadores presentes como el cobre y el hierro, y en presencia de agua pues se vuelven mucho más agresivos y mucho más aceleradores, digamos así, del proceso como tal. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que todos estos productos de oxidación y sustancias polares pues van a formar en el devanado capas de lodo que incluso se pueden, digamos, estimar en sus edades de acuerdo al nivel de la capa que se tenga. El papel aislante pues debe cumplir un papel o un rol, digamos, aislante como tal, y además el arreglo de la bobina en estos espaciadores que ustedes ven forman, digamos, unos ductos de enfriamiento que son absolutamente necesarios para la refrigeración del transformador y por lo tanto tienen que estar completamente despejados de cualquier sustancia y por supuesto que en estados avanzados de degradación del aceite aislante con la formación de complejos moleculares de alto peso molecular van a formar lodos y van a generar, digamos, una dificultad para que haya una buena, digamos, enfriamiento del transformador. En estas termografías que vemos, vemos claramente que la termografía de la parte izquierda superior nos muestra un transformador en perfectas condiciones de refrigeración, digámoslo así. La parte más caliente siempre está en la parte superior y todos los componentes del transformador y sus radiadores están operando adecuadamente. Claro, hay unos en las otras termografías que no están trabajando como tal, pero son anomalías que se detectan gracias a la termografía. Pero lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que el aceite aislante cumple una función refrigerante, además de ser una función, de tener una función aislante y también de protector de las partes internas del transformador. Y en ese proceso de ser refrigerante, pues sufre un proceso de degradación, por lo que ya habíamos hablado antes brevemente. Entonces, esos productos de oxidación van a ir a parar a dónde? En gran parte al papel aislante, y el papel aislante lo podemos ver como un filtro. Ustedes recuerden que la acidez de un aceite se mide por el número de neutralización, o sea, los miligramos de hidróxido de potasio por gramo de muestra que tenemos que agregar a un determinado peso de aceite aislante en el laboratorio para neutralizar su acidez. Eso se llama número de neutralización, o sea, la acidez la neutralizamos con una base y lo que usamos en el laboratorio es hidróxido de potasio. Digamos que 0,05 es un valor de número de neutralización, digamos, apenas aceptable, digámoslo así, y ya de ahí en adelante va a empezar una degradación más avanzada del aceite aislante. Ya cuando ese número ácido se duplica, digamos, y queda en punto 1, pues vamos a tener un papel aislante mucho más contaminado. ¿Y qué diremos en punto 20? Todavía mucho más, ya las fibras del papel aislante prácticamente se empiezan a no ver, digámoslo así, y en condición mucho más avanzada vamos a tener situaciones como esta, en donde con un número ácido de 0,3 ya estamos en una situación un poco más compleja. Entonces aquí es cuando nos preguntamos si es que el cambio de aceite sirve, lo veremos más adelante y vamos a cuestionarnos que ese procedimiento en estas condiciones no es el más efectivo porque tenemos que limpiar el filtro, o sea, el papel aislante se comporta como un filtro y como tal debe ser limpiado y esa limpieza pues implica o se lleva a cabo gracias a la regeneración, como lo vamos a explicar más adelante. Aquí vemos nuevamente otros aspectos del papel aislante con números ácidos de diferentes valores, como pueden ver ahí. Punto 15 ya es un valor un poco más altico y en punto 30 vemos acá más en detalle
cómo se aprecia la gran contaminación y la gran impregnación que tienen las fibras del papel aislante en el, debido a la presencia de estos productos de oxidación. Entonces se nos ocurre una opción: cambiar el aceite. Cuando nosotros cambiamos el aceite, hacemos 3 daños, digamos, en una condición como esta, por ejemplo. Hacemos 3 daños. El primer daño es que el aceite que estamos retirando del transformador es regenerable y por lo tanto estoy botando la plata. O sea, ese aceitico se puede volver nuevo. Incluso algunos fabricantes de aceite afirman de que el aceite regenerado puede ser hasta mejor que nuevo. El aceite nuevo en contacto, o sea, yo saqué ese aceite malo, coloqué aceite nuevo y ese aceite nuevo va fácilmente a llegar a la temperatura de punto de anilina, que está del orden de más de 63 grados Celsius, y ahí el aceite aislante se vuelve solvente. Al volverse solvente, digamos, va a limpiar, digamos, va a regenerar, entre comillas, el papel aislante, y entonces se va a contaminar. Entonces, a los 6 meses, o a los 3, o a los 6, o a los 12 meses, vamos a tener un aceite con características de un aceite envejecido, como si llevara 5 años de trabajo, con un detrimento económico, por supuesto. Entonces, además, no siempre se controla de manera ambientalmente aceptable la disposición del aceite usado. Entonces, los cambios de aceite en casos de degradación avanzada no son pertinentes eh, y son, al contrario, inconvenientes por las razones que aquí les expongo. Vamos entonces a meternos un poquito más en los criterios normativos y, ¿por qué no, empíricos también? O sea, la experiencia para tomar decisiones sobre prevención de degradación química del aceite aislante y sobre regeneración de aislamientos. Entonces, eh, ¿cuáles son esos criterios para calificar los aceites aislantes? Tenemos varias fuentes: las normas, la IEC, la IEEE, la ANSI, la STM y otras normas, las mismas normas técnicas colombianas, por ejemplo. Los fabricantes de transformadores nos dan un acervo importantísimo de información sobre los aceites aislantes. Los fabricantes de aceites aislantes también nos dan muy buena información. Y consultores e investigadores de nombre internacional: SD Mayer, Doble Engineering, Morgan Schaffer, que ahorita está fusionado con Doble Engineering. Entonces, son consultores de renombre cuyos conceptos y criterios nos ayudan muchísimo para nosotros resolver esta problemática. ¿Y por qué no pensar en la experiencia propia? Entonces, en el caso nuestro de la compañía Transequipos, pues estamos hablando de que ya vamos a cumplir casi 34 años de experiencia y pues mucha agua ha corrido bajo el puente y muchas experiencias hemos logrado capitalizar, que nos han llevado a tener pues unos criterios que nos garantizan que nuestros procedimientos son procedimientos efectivos y procedimientos sostenibles en el tiempo, que es lo importante. Siempre es importante, para calificar los aceites aislantes, tener en cuenta las categorías de voltaje. No me voy a detener mucho acá en aras del tiempo, pero digamos la IEC en su norma 6422 del 2013 categoriza los niveles de voltaje y se califican los aceites dependiendo del nivel de voltaje. O sea, yo no puedo calificar un aceite aislante para un transformador de más de 230 kilovoltios o de más de 500 kilovoltios con el mismo criterio que voy a calificar un aceite de 13.200 voltios. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo tiene expresamente la IEC. La IEEE también tiene en sus tablas de recomendaciones los diferentes niveles de voltaje. También está la norma ASTM de 3487, que nos da las características tanto físicas como eléctricas como químicas de los aceites aislantes, en general aceites nuevos. Y luego viene, digamos, las características de aceites, de aceites en servicio.
en servicio, discúlpenme un momentico, vamos a poner acá la lupa. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que la norma IEEE C57-106 del 2015 nos dice, miren, señores, para 69 kilovoltios tenemos estos criterios y nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la regeneración, que es el número ácido y la tensión interfacial. Fíjense que dice límites sugeridos para aceites minerales en servicio en uso continuo. Entonces, dice el número de neutralización no se pase de 20 para niveles de voltaje de 69 kilovoltios, no se pase de 0.15 para 69 a 230 y para más de 230, 0.1. Y la tensión interfacial, que está acá, 25, 30 y 32. Digamos que este es un primer approach para tener unos criterios de calificación. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la experiencia nos dice que de pronto lo que dice la norma sobre número de neutralización es un poco, digamos, muy permisivo, llamémoslo así. Digamos, la experiencia nos dice es mejor actuar un poco más preventivamente. Por otro lado, la ISE 6422 también da valores para el número ácido dependiendo de la categoría de los transformadores según el nivel de voltaje, y entonces aquí nos dan estos valores por si queremos tener una referencia y decir, bueno, yo me acojo estrictamente a las normas, y entonces aquí tenemos, digamos, esa opción de manejarlo. Por otro lado, la tensión interfacial en esta misma norma nos habla de estos valores y calificándola como bueno, como cuestionable y como pues pobre, dependiendo pues de los niveles de voltaje que se manejen, como para que ustedes tengan en cuenta esta parte si es que quieren apegarse un poquito a la norma. Sin embargo, la experiencia nos dice que en términos de número de neutralización y tensión interfacial, por ejemplo, una compañía como SD Myers dice, mire, la acidez es mejor que no la tenga por encima de 0,05, o sea, se considera aceptable este valor por debajo de 0,05. Cuestionable, aquí dice QU, es cuestionable entre 0,6, 0,06 y 0,1 e inaceptable por encima de 0,1. Y así para la tensión interfacial más de 32 estamos tranquilos, entre 28 y 31,9 es cuestionable y 27,9 es inaceptable. Por aquí pongo los valores de la norma como para comparar, por decir algo, tensión interfacial es cuestionable por encima, por debajo de 28. Aquí IEEE dice 25. ¿Qué dice IEC? 28. Entonces digamos que coincidimos con IEC. Esto como para que tengamos un comparativo de esos valores. Bueno. Criterios para ejecutar una buena regeneración de aislamientos. Entonces, fíjense ustedes que aquí dice en esta norma de la IEEE C57-106 perdón, C57-106 y del 2015, los criterios o límites sugeridos, ¿cierto? Después, perdón, antes de energizarse. O sea, un aceite regenerado antes de energizarse, si ustedes quieren, digamos, exigir, señores interventores, ya, usted me va a cumplir la norma IEEE 57-106 del 2015. Listo. Entonces, me comprometo a que para transformadores de menos de 69, la tensión interfacial esté para todos los niveles de voltaje por encima de 35 y el número de neutralización por debajo de 0,05. Esto como digamos, exigencia.
Fíjense ustedes que la norma sabiamente nos pone esta tablita tan interesante, límites sugeridos para aceites antes de la, perdón, antes de la energización y después de haber sido llenado. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver este fenómeno. Observen ustedes una cosa bien interesante, y esto es un dato histórico de nuestro laboratorio en un aceite hilante en concreto, con aceites sin inhibidor y con aceites con inhibidor. Digamos, un aceite no inhibido, su tensión interfacial se cae, digamos, de esta manera, y un aceite inhibido, digamos que su tensión interfacial cae con una pendiente, digamos, menos pronunciada. Lo mismo pasa con el número de neutralización. Un aceite no inhibido, digamos, su periodo de inducción, que llaman los químicos, o sea, el disparo exponencial del número de neutralización se sucede, digamos, más prematuramente en un aceite sin inhibidor que un aceite con inhibidor. Por supuesto que el inhibidor es mucho más beneficioso en términos químicos. Entonces, este fenómeno de la reducción de la tensión interfacial y el aumento del número de neutralización lo vamos a concretar en algo que nos enseñó Eddie Myers, que es el índice de calidad, o el que llaman también índice de Myers, que es la relación que hay entre la tensión interfacial y el número de neutralización. Entonces nosotros podríamos decir que un aceite bueno podría ser que tuviera 40 de tensión interfacial y 0,01 de número de neutralización. El índice de calidad nos da 4000, entonces estamos en una condición buena. Y una condición mala podría ser una tensión interfacial de 20 y un número de neutralización de 0,2, y nos da un valor de 100. Entonces, con este numerito nosotros jugamos para tomar la decisión adecuada sobre la regeneración de aislamientos. Entonces, aquí no hay normativa que nos imponga esto. Esto es la experiencia de 34 años de la compañía, en donde nosotros con el índice de calidad definimos los códigos de acción, que son códigos internos de la compañía, pero se los vamos a compartir acá. Un código de acción 100 es un tratamiento por termovacío y adición de inhibidor, 400 ya es regeneración y 500 es regeneración y secado. Por ahí hay otro que se llama 200, que es secamiento del papel aislante. Entonces, manejando ese índice de calidad, nosotros nos movemos con las decisiones que tenemos que ejecutar. Llamo la atención sobre el tema de la regeneración como tal, y entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos de 400, estamos hablando de una regeneración con 6 pasadas, entre 300 y 1500. Con 6 pasadas con tierra por la tierra Fuller, que lo vamos a explicar luego. Entre 200 y 300 vamos a hacer 10 pasaditas, y entre 150 y 200 de índice de calidad vamos a meterle 20 pasaditas. Si adicionalmente tenemos que resolver problema de agua, entonces regeneramos y secamos, que son estos códigos que ustedes ven acá. Entonces, en conclusión, lo que quiero decirles a ustedes es que el índice de calidad me define si yo debo regenerar o no regenerar un aislamiento como tal. Vamos a ver entonces ahora, siguiendo la agenda que nos planteamos al principio, qué equipos, insumos y procedimientos son efectivos. El objetivo de regenerar es limpiar el papel aislante. Si bien es cierto, el aceite se regenera, pero este aceite tiene que cumplir un rol, y es ser agente limpiante de ese papel aislante. Primordialmente limpiar a nivel microscópico el papel aislante de sustancias indeseables de las que está impregnado, generadas por la oxidación del aceite aislante, que es inevitable que el aceite se oxide, eso es inevitable. Productos, vamos a retirar productos y sustancias polares del papel, productos de oxidación en general, ácidos y iolos, si es que los hubiere. No es suficiente regenerar el aceite aislante, este es el agente para regenerar el papel aislante. Debe hacerse dentro del mismo transformador y se puede ejecutar en sitio. Por ahí me encontré yo prácticas en algún país de Latinoamérica en donde
le cobraban al cliente por regenerar el aceite en una planta y le volvían el aceite nuevo y ya listo, y se lo volvían a colocar al transformador. No, yo tengo que limpiar el papel aislante. No, no es una opción regenerar el aceite y volverlo a poner. No, tengo que limpiar el papel aislante porque es un filtro, como lo vimos en las diapositivas en donde vimos al microscopio lo que es el papel aislante. En la normatividad hay definición de la regeneración y la normatividad desafortunadamente se limita solo a decir que reclamation of mineral oil, o sea, regeneración de aceite mineral, y no hablan de regeneración del papel aislante. Entonces, digamos que la normativa se concentra más en el aceite, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá y es llegar al papel aislante. Aquí, por ejemplo, la IEEE 57106, en el grupo de la clase 3, en este numeral 4213, dice, este grupo contiene aceites minerales en condición pobre, que no cumplen los límites de la tabla 3. Esta clase de aceite deben ser regenerados usando tierra Fuller o un método equivalente. Fíjense ustedes que la normatividad, por ahí algún cliente nos cuestionaba que es que la tierra Fuller es perjudicial para ciertos componentes del transformador. No, hasta ahora no se ha comprobado nada al respecto y las mismas normas están recomendando usar tierra Fuller. También podemos usar otros medios absorbentes como la lúmina activada y, en fin, hay otras opciones, pero esta es la opción más económica que hay en el mercado. Entonces tenemos que en situaciones avanzadas de degradación, el lodo, que es una fase terminal del proceso, es una sustancia resinosa, disminuye el aislamiento, el transformador pierde capacidad de sobrecarga porque está contaminado, los ductos de enfriamiento están de pronto taponados, por así decirlo, y entonces se pueden formar depósitos de lodo que me obstruyen la convección natural del aceite aislante. Y entonces se me ocurren opciones: cambiar el aceite, desencubar y lavar, aspersión de aceite caliente en sitio, regeneración, deslodificación es la opción efectiva para ejecutar en campo. O sea, no recomendamos ni cambiar aceite, ni desencubar y lavar en taller, a no ser ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta que más adelante las vamos a ver. Soluciones a remoción de las sustancias polares ácidos y olodos. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr realizar con nuestro procedimiento. Miren ustedes lo que pasó con un cambio de aceite, un transformadorcito, creo que era de 1000 kVA. Observen el número de neutralización inicial, 0,31, pues muy alto. Observen la tensión interfacial 15,65, muy malo. Un índice de calidad de 50, pues pésimo. Se cambia el aceite el 29 de diciembre del 2005. El número de neutralización, pues mucho mejor que el anterior, obviamente. La tensión interfacial subió, nunca llegó al valor de norma, porque entró, digamos, estamos en contacto con un papel aislante totalmente contaminado y logramos un índice de calidad de 2275. ¿Qué pasó en julio del 2006? O sea, prácticamente 6 meses después, pues que el índice de calidad se me cayó a 739, cuando normalmente en las regeneraciones estos valores los podemos subir por encima de 8000. Hemos llegado a valores de 15.000, 18.000 de número de índice de calidad. Entonces, esto no se sostiene fácil en el tiempo y vamos a los 6 meses a tener una condición que no es la mejor. Eh, entonces, ¿qué es la tierra Fuller? La tierra Fuller es un silicato de aluminio y magnesio hidratado que se consigue en la naturaleza. Digamos que en Colombia nosotros no tenemos todavía una información de que haya un yacimiento de tierra Fuller. Lo conseguimos en Estados Unidos, en Georgia, o al norte de la Florida también. De pronto en Brasil, en Perú quizás. En Colombia todavía no hemos encontrado ese mineral. Y pues básicamente es una arcilla en su modo natural. Esa arcilla se calcina y se criba, se clasifica. Y el grano de tierra Fuller es como una roca tipo piedra pómez al microscopio, o sea, con una gran área de contacto que le da la opción de jalar, por así decir,
las sustancias polares iónicamente y hacer una limpieza a un medio que esté contaminado de sustancias ácidas o sustancias polares, en este caso el aceite aislante. Entonces, si nosotros cogemos y tratamos de hacer un filtro prensado o un tratamiento por termovacío y no hacemos una regeneración, pues los mismos compuestos entrantes son los mismos salientes. De pronto hay alguna filtración de sustancias coloidales o cosas por el estilo, pero nunca vamos a hacer una regeneración. Si nosotros hacemos la regeneración con un sistema de tierra Fuller, vamos a tener un aceite limpio y seco. Entonces, no hay opción, nos toca hacer la regeneración con tierra Fuller. Entonces, aquí ven ustedes el procedimiento. Por ahí tengo una multimedia que les preparé, que teníamos nosotros en nuestra publicidad de hace unos años, pero que la rescaté por ahí y se las voy a presentar ahorita cómo funciona esto. Entonces, aquí tenemos el aceite del transformador. Esta parte más clarita significa que es aceite limpio que está entrando acá y él se va contaminando, se va desmugrando, por así decirlo, de los contaminantes que tiene el papel aislante y seguimos el procedimiento. Aquí el aceite va a pasar por unos tanques de tierra Fuller en serie y a la salida vamos a tener un índice de calidad muchísimo mejor que el que está saliendo acá a la salida del transformador. Y por aquí tenemos un calentador que va a cumplir un oficio muy importante, que es llevarnos el aceite aislante a una temperatura superior a punto de anilina, o sea, superior a punto 63. ¿Por qué es punto 63? No, escúcheme, superior a 63 grados. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos que darle poder solvente al aceite que acabamos de regenerar. Aquí lo desgasificamos, deshidratamos y lo regresamos al transformador en condición de agente solvente. Vamos a ver la multimedia, cómo se nos ve. Y entonces, permítanme un momentico, invocamos la multimedia. Este es un video que teníamos de hace unos añitos. Vamos acá a mantenimiento y nos vamos acá a regeneración de aislamientos y aquí tenemos el proceso. Digamos que aquí se va viendo cómo va pasando, sale el aceite por la parte inferior, pasa por estos tanques y aquí salimos, aquí hay un filtro, continuamos con el proceso, aquí desgasificamos y deshidratamos, hemos hecho 2 filtradas de la tierra Fuller y continuamos y vamos viendo cómo el frente limpiante del aceite va avanzando y va limpiando las bobinas del aceite aislante, del papel aislante o las bobinas del transformador que están constituidas de papel aislante y nos va a hacer una limpieza perfecta de esas sustancias polares. ¿Por qué? Porque hemos ingresado con aceite limpio en condiciones de solvente y al entrar en contacto con el papel aislante, pues vamos a obtener la limpieza del mismo de una manera efectiva y aquí van quedando todas los contaminantes que está sacando, digamos, del transformador. Al final del proceso no se nos debe olvidar, debemos colocar inhibidor porque el inhibidor hace el oficio de, digamos, vacunar el aceite contra la oxidación, y suspendemos la tierra Fuller, obviamente, porque si no, el inhibidor que coloquemos se nos lo va a comer la tierra Fuller. Entonces, suspendemos la tierra Fuller y nos vamos con un simple tratamiento por termovacío del aceite en su etapa final, colocando el inhibidor que requiera el transformador. Eso es bien importante hacerlo. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí estamos con una fotografía de lo que es el punto de anilina, o sea, en el momento en que la anilina se disuelta en el aceite aislante, eso se logra a 63 grados, quiere decir que que a esa temperatura el aceite tiene buen poder solvente. Entonces, ¿cuáles son las claves para regenerar con tierra Fuller? Primero, purgar muy bien los equipos de tratamiento
y garantizar una inmersión permanente del transformador en el aceite. O sea, en ningún momento las bobinas pueden quedar sin aceite, y menos si estamos haciéndolo con transformador energizado. Lecho de tierra Fuller en tanques que permitan un buen recorrido del aceite para ser regenerado y poderlo emplear luego como limpiante del papel. Llevar el aceite a una temperatura por encima de punto de anilina en lo posible para tener el máximo poder solvente del aceite aislante. Y una vez lograda una buena limpieza del papel aislante, aplicar el inhibidor a la recomendación de la norma, que es máximo 0.3%. Parámetros de control. En el campo nosotros podemos controlar el proceso por un laboratorio de campo. Lamentablemente, pues estos laboratorios de campo tienen unas sustancias inflamables, como es el alcohol isopropílico y el tolueno. Entonces nos quedamos con un solo equipito, que es la tensión interfacial por el método de la gota. Entonces con ese instrumento podemos nosotros controlar cómo va nuestro proceso. Obviamente, importantísimo el respaldo del laboratorio, y ojalá un laboratorio acreditado que nos dé, digamos, la retroalimentación si es que el proceso lo permite en tiempo, o si no, para verificar cómo quedó el transformador después de una regeneración. Entonces, un laboratorio acreditado bajo la ISO 17025, importantísimo. Aquí volvemos a mirar cómo es que debe quedar un aceite después de regenerado, ¿cierto? Entonces, según la norma, eh, dicen los límites sugeridos para aceite regenerado en transformadores, digamos, después de llenados y antes de la energización. Entonces, que la tensión interfacial quede por encima de 35 y el número de neutralización por debajo de 0,05. Ya lo habíamos visto antes, y entonces esto es como para recalcar esa parte que afortunadamente la norma nos trae eso. Sostenibilidad de la efectividad de los procedimientos de regeneración. Aquí vemos un caso de cómo evolucionó el color después de una regeneración a los 2 años. Digamos que regresó por acá a un valor de 2, y por aquí estuvo en un valor después de la regeneración por debajo de 1,5. Pero miremos rápidamente lo que es el índice de calidad, que es lo que en últimas nos resume lo que es el comportamiento de la tensión interfacial y el número de neutralización. Está la tensión interfacial y el número de neutralización, cómo se sostuvieron en el tiempo después de, digamos, 2 añitos. Entonces aquí vemos el índice de calidad, que llegó casi a 10.000 y después de 2 años bajó como a 7.000. Digamos que ese número puede ir bajando, y por ahí a los 5, 6 o 7 años vamos a tener un valor allá por debajo de 1.500, de manera que esto significa sostenibilidad. Lo mismo acá en este caso. Aquí hubo cambio de aceite, y aquí sí hubo regeneración, logramos una mejor tensión interfacial, y digamos que hay una más o menos relativa buena sostenibilidad en el tiempo como tal. Aquí vamos a montar la discusión sobre la regeneración de aislamientos versus cambio de aceite, y me permito presentarles este cuadro en donde pues vamos a estudiárnoslo un poquito con detalle. Vamos a ampliar la diapositiva para que lo podamos ver. La regeneración es limpiar el sistema de aislamiento, papel, aceite de sustancias polares, etcétera, todo lo que dijimos, y siempre la ejecutamos en índices de calidad por debajo de 1.500. Esta limpieza se ejecuta mediante el uso de tierras Fuller, etcétera, y todo lo que dijimos. ¿Para qué? Para mejorar sustancialmente la resistencia a aislamientos, mejorar el factor de potencia y mejorar sustancialmente el índice de calidad, ojalá por encima de 8.000. ¿Qué ventajas trae la regeneración versus el cambio de aceite? Ahorita lo vamos a ver. Hay limpieza del aceite aislante, hay regeneración del papel aislante manejando adecuadamente la temperatura de ingreso al transformador mayor de punto de anilina. La calidad del aceite regenerado es prácticamente igual al nuevo, y en algunos casos mejor. Beneficio ambiental, pues se evita la disposición de los aceites usados. Beneficio económico, evitando la compra de aceite nuevo. Se inhibe el aceite mejorando
a futuro su resistencia a la oxidación y la sostenibilidad razonable en el tiempo de la condición físico-química del aceite. Desventajas: la tierra Fuller usada se debe disponer ambientalmente, que si lo hacemos juiciosamente, pues prácticamente no es ningún problema ejecutarlo, y así es como debe ser. El cambio de aceite: sacar el aceite actual del transformador y colocar aceite totalmente nuevo. ¿Se tiene una condición físico-química mejor que la anterior? Es verdad. ¿Cuáles son las desventajas? El aceite nuevo se va a contaminar con las trazas de contaminantes polares, ácidos y lodos que posea el papel aislante, y al poco tiempo tendrá una condición de envejecimiento avanzada. Problema ambiental: costo del aceite nuevo a cambio de dejar el que ya tengo, y requerirá un mantenimiento igualmente prematuro, o sea, dentro de un año prepárese porque toca volverlo a cambiar o hacer la regeneración. En la regeneración, entonces, y cambio de aceite, porque hay veces la gente dice, bueno, pero yo puedo regenerar y después cambiar el aceite. Eso lo puedo hacer, claro que sí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde me está la lupita? Acá. Acá. Regeneración y cambio de aceite. Tiene como ventajas todas las de la regeneración y no requiere adición de inhibidor, porque ya el aceite vendrá con su inhibidor como tal. Pero el costo del aceite nuevo le va a pegar duro al proyecto, y el problema ambiental, el aceite usado se debe disponer. Entonces me queda ese pendiente, por decirlo así. Entonces, regeneración y cambio de aceite puede ser, o sea, regenero y luego pongo aceite nuevo si es que tengo dudas sobre el aceite usado. El aceite usado, para mí, se puede dejar perfectamente y se inhibe adecuadamente y hemos resuelto el problema. La regeneración de aislamientos con transformador energizado y criterios a tener en cuenta. ¿Cuándo lo debemos ejecutar? Por razones económicas. Es un transformador que alimenta una planta o una sección que no puede parar. La condición del transformador amerita un mantenimiento preventivo, pero no está en condición crítica. Rara vez se ejecuta en transformadores con voltajes superiores a 138 kilovoltios. Lo dice la IEEE 57637 del 2015 en el numeral 572. Lo podemos, entonces, ¿cuándo no efectuar mantenimiento con transformador energizado? Cuando no se conoce la condición dieléctrica, físico-química y cromatográfica del aceite. No conozco nada del aceite, es como operar a un paciente sin los exámenes correspondientes. Entonces, un médico no se le mide a operar a un paciente si no conoce su glicemia, si no conoce su colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros necesitamos saber la condición dieléctrica, físico-química y cromatográfica previamente al procedimiento. Muy alto contenido de agua. No hay norma que lo diga, pero la experiencia nos puede sugerir que más de 50 partes por millón es riesgoso ejecutar un mantenimiento porque tenemos muy alto porcentaje de agua en el papel aislante. La recomendación es secar primero en frío para luego sí regenerar si se quiere en caliente. Entonces, secar el transformador antes si se quiere. Transformadores en estatus 3 según la norma de cromatografía IEEE 57104 de 2019, norma que es relativamente nueva, por el alto riesgo de eventuales fallas presentes. Entonces, aquellos transformadores que tienen gases, digamos, indicativos de una eventual falla interna del transformador, entonces ese transformador ni lo toreemos porque es mejor evitarnos sorpresas. Un bajo índice de calidad, menor de 200, pues tenemos ácidos en suspensión y lodos que pueden, digamos, revolcar el fluido y tener una condición indeseable para el transformador. Niveles de voltaje superiores a 138 kilovoltios según lo que recomienda la norma en mención. Y bajo grado de polimerización, por debajo de 200, a alto contenido de furanos, papel muy viejo. Entonces, cuando el papel está muy viejito, pues es mejor dejar que el transformador cumpla su vida útil, ya está finalizando su vida útil, entonces es mejor, digamos,
no torear transformadores demasiado envejecidos como tal. Lo podemos hacer con un equipo automático que fácilmente se coloca cerca del transformador o con un equipo convencional. Con un equipo automático es el mismo equipo que usamos para secado, pero en este caso usamos, a cambio de tierra Fuller, usamos alúmina activada, que es un poco más eficiente que la tierra Fuller porque el equipo es más pequeño. Y las variables de riesgo se controlan automáticamente. Se tienen las gráficas para saber qué tanta tierra Fuller voy, tanta, digamos, alúmina activada voy a necesitar. Estas son las gráficas de la alúmina activada. Estas son las gráficas de la tierra Fuller. Lo que está mostrando esta gráfica es que hay más eficiencia en la alúmina activada, solo que es un poco más costoso que la tierra Fuller como tal. Siempre que estoy con un equipo automático, pues purga completa del sistema. Hay una pequeñísima bomba de vacío para hacer ese procedimiento inicial. Luego el control de flujo, que tiene sus controles automáticos, control de sobrepresión, control ambiental amigable, mangueras coaxiales que permitan recoger mínimos derrames de aceite, etcétera, y tener pues básicamente controlado. Normalmente esto lo controla una PLC y el equipo puede trabajar inasistido. Se controlan todas las variables de riesgo, la saturación de los filtros, las partes por millón de agua en línea, si se quiere, y el control de nivel en el transformador también se pueden controlar. Siempre el transformador está protegido a la entrada y salida con válvulas solenoides que al indicar una condición de anomalía, pues entonces estas válvulas se van a cerrar automáticamente. Con un equipo convencional es un poco más complejo ejecutar la regeneración, pero pues se puede hacer, solo que necesitamos personal especializado y experimentado, procedimientos suficientemente probados que garanticen la efectividad y seguridad del procedimiento como tal, garantizar el monitoreo y control de burbujas, equipo de tratamiento debe tener un control de flujo, garantizar conservar el nivel normal del aceite del transformador, garantizar un flujo no mayor a 10 galones por minuto, o sea, yo no me puedo ir con un flujo muy alto porque puedo tener problemas de electrización estática. Y es riesgoso con bajos volúmenes de aceite menores a 500 galones, no así el equipo automático que puede trabajar con volúmenes de aceite, digamos, diría yo, me la jugaría con 100 galones para arriba. Entonces, en equipo automático. En equipo convencional, menos de 500 galones es complicado. Vamos a ver aquí algunos casos de éxito. Este es un trabajo ejecutado en un transformador grande de 96 megas, de 13.8 a 230 y una generadora. Aquí vemos la resistencia de aislamiento. Lo que está en azul es la resistencia de aislamiento alta tensión baja después del mantenimiento. Lo que está en rojo es antes del mantenimiento. Entonces, todas estas curvitas azules son las resistencias de aislamientos que tuvieron una notable mejoría después de la regeneración, lo cual significa que el procedimiento fue efectivo. El factor de potencia bajó sustancialmente en alta tensión, baja tensión tierra, alta tensión, baja tensión y aquí alta tensión tierra. Entonces, estos son entregables que garantizan que hubo una buena ejecución del procedimiento como tal. Bueno, la rigidez dieléctrica nos mejoró, el agua bajó un poquito, pero la tensión interfacial mejoró, el número de neutralización bajó sustancialmente y por aquí el color bajó, pero el índice de calidad fue lo que subió y este es el, digamos, el sumum del resultado de la regeneración, haber logrado un índice de calidad. Por acá vemos del orden de más de 13.000 de índice de calidad, lo cual está muy bien. Este es el equipo automático de trabajo en caliente y se hizo una regeneración a un transformador pequeño de 2 megas de 34.5 a 0.44 kilovoltios. Vemos el aumento de la tensión interfacial a lo largo del proceso, la disminución del número de neutralización a lo largo del proceso y, por supuesto, el índice de calidad aumentando sustancialmente a lo largo del proceso. Entonces, estos son ejemplos y experiencias que nos garantizan el color bajando, que los procedimientos de regeneración son amigables y son sostenibles. Aquí vemos
el histórico de este transformador que se regeneró en automático en agosto del 2005. Arrancamos acá, digamos, con un índice de calidad de 731 y terminado el proceso nos fuimos a 11.575. ¿Qué pasó? 3 años después estábamos en 5.226, pues muy lejos todavía de los 731, lo que quiere decir que hay una muy buena sostenibilidad de un trabajo como este. Este es el mismo transformador y lo monitoreamos hasta el 2012, perdón, hasta el 2012, y en el 2012 vemos que el índice de calidad estaba en 4.325, o sea, hay muy buena sostenibilidad. No sé si quieren lo aumentamos un poquito para que ustedes lo vean un poco mejor. Ahí se alcanza a ver 4.325. Listo. También un equipo automático pues trabaja con volúmenes relativamente alticos de aceite en un transformador de 35 megas y tenemos la baja del número de neutralización, el aumento de la tensión interfacial y el aumento del índice de calidad. Son casos de éxito. Conclusiones y recomendaciones para ya terminar y dar paso a las preguntas y abusando un poquito del tiempo. Cambios de aceite, esto no lo he dicho, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Solo cuando se pasive o cuando aceites no inhibidos empiezan a degradarse en transformadores de alto voltaje de más de 230 kilovoltios que tienen aceite no inhibido desde fábrica, condición que debe mantenerse. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando se pasive, ¿qué es pasivar? Para los que de pronto no recuerdan qué es pasivar, es neutralizar el sulfuro de cobre formado por el azufre corrosivo en los conductores del transformador, que eventualmente me pueden dar como consecuencia la falla del transformador. Entonces, cuando se pasiva, normalmente se cambia el aceite. O sea, se saca el aceite que tiene azufre corrosivo, se coloca el pasivador y en ese caso, pues, se cambia el aceite, ¿sí? Por la condición de azufre corrosivo, más no por otra condición. En los casos de aceites no inhibidos que vienen desde fábrica para altos voltajes, porque es que el inhibidor tiene una pequeña contraindicación y es que me aumenta un poquitín el factor de potencia y me disminuye un poquitín la rigidez dieléctrica, de tal manera que en niveles altos, de altos voltajes, eso puede contar y los fabricantes son un poco celosos con su condición inicial del aceite. Entonces, cuando el aceite se empiece a mostrar los primeros síntomas de degradación, ahí cambiemos el aceite y pongamos aceite no inhibido para mantener la condición de fábrica. Esas son, digamos, opciones cuando se cambia, para cambiar aceite. De resto, no. La regeneración de aislamientos es un procedimiento obligado en condiciones de bajo índice de calidad para lograr limpiar adecuadamente el papel aislante. La regeneración de aislamientos se puede ejecutar con el transformador energizado, con un equipo automático o con un equipo convencional. Obviamente se requiere experiencia y control. Se puede gestionar la confiabilidad y vida útil del transformador con secados e inhibiciones en línea que garanticen que el equipo nunca requiera mantenimiento de fondo. Por ejemplo, nunca va a requerir un secado o una regeneración y se gestione de manera eficiente y económica su confiabilidad y vida útil. Pues hacia allá vamos y ojalá que más adelante todas nuestras compañías tuvieran sus transformadores controlados de esta manera. Este sería, digamos, la presentación que les tenía preparada a ustedes. Muchas gracias por su tiempo y pues demos paso a preguntas. Soy todo oídos, como dicen por ahí. Listo. El señor Cristian Alvarado nos pregunta, ¿se puede aplicar los mismos criterios de regeneración para el aceite vegetal? Esa es una muy buena pregunta. Cristian me dijo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estimado Cristian, esa es una muy buena pregunta. Con los aceites vegetales tenemos que tener unos criterios
totalmente diferentes. Obviamente que los aceites vegetales también se pueden regenerar con tierras Fuller. Lo dicen las normas de aceites vegetales, que en el momento no me acuerdo los números, pero lo único es lo siguiente, un aceite vegetal puede empezar con una tensión interfacial relativamente baja, por ejemplo 27, y un número de neutralización relativamente alto, por ejemplo 0,06. O sea, los aceites vegetales pueden empezar con índices de calidad del orden de 600 y pueden tener tensiones interfaciales por allá del orden de 14 y números de neutralizaciones, digamos, de 0,08, 0,1, 0,15. O sea que el tema de regeneración con el aceite vegetal es más light, digámoslo así, menos exigente. O sea, incluso yo diría que el concepto de índice de calidad no aplica para el aceite vegetal, pero cuando ya tenemos un aceite vegetal en condiciones, digamos, extremadamente degradadas, le podemos aplicar, claro, el procedimiento de regeneración de aislamientos. Pero no son los mismos criterios, son criterios muy diferentes. Adelante la otra pregunta. El señor Andrés Ramírez nos pregunta, transformadores demasiado envejecidos, ¿a cuántos años se refiere? Sí, bueno, Andrés, tenemos la manera de medir vida útil remanente del transformador con el contenido de furanos. Ese contenido de furanos me manda a hacer un cálculo del grado de polimerización. Entonces, digamos que un grado de polimerización por encima de 1000, estamos hablando de 100% de vida útil remanente. Alrededor de 500 estamos hablando de transformador a media vida, o sea, transformador ya consumido, digamos, el 50% de vida. Un grado de polimerización ya por debajo de 250, 200, ya me tiene que llevar a tener un plan de contingencia para reemplazar esa unidad. Y digamos, un grado de polimerización por debajo de 100, podríamos decir que tenemos cero vida útil remanente del transformador y tenemos, digamos, una confiabilidad demasiado baja y el transformador, si bien es cierto, funciona, en cualquier momento pues nos puede, digamos, dar una mala pasada y fallar. En ese orden de ideas pues hay que pensar en reemplazar la unidad. Más que, más que años, Andrés, lo que el transformador consume es una vida térmica medida con ese grado de polimerización. Entonces, uno no se atreve a decir que un transformador con 100 de grado de polimerización le queda un año de vida. No, eso no. Es posible que ese transformador se mantenga 5, 6, 7, 10 años más, pero lo que sí es cierto es que la confiabilidad es cero. Entonces, yo no me voy a jugar a salir de Bogotá con un carro modelo 48 para la costa, en el entendido de que me puede dejar botado subiendo eh, el Alto del Vino, que es la primera montaña que se va a encontrar para salir a la costa, acá en Bogotá. En ese orden de ideas, yo me voy en un carro nuevo, ¿cierto? Entonces, es tema de confiabilidad. Y los años no se calculan como tales, sino que se calcula es como la vida útil remanente, térmica. Entonces, un grado de polimerización de 100 es cero vida útil remanente, térmicamente hablando. O sea que el transformador no tiene ninguna confiabilidad. Entonces hay que reemplazarlo. Y para eso, cuando tenía 200, 250 de grado de polimerización, debo programar el reemplazo de la unidad, planificarla, ¿no? Decir, bueno, dentro de 2 años debo tener ya la unidad nueva, entonces me programo para eso y es diferente a que el transformador me falle y me sorprenda con una falla inesperada. Siguiente pregunta. Julián nos pregunta, ¿cómo se determina el tiempo del tratamiento que se le debe de efectuar a un transformador? Julián, muy buena pregunta. El tiempo de regeneración
se define por dos cosas, por el índice de calidad y por la capacidad de tratamiento que tiene el equipo. Entonces, el índice de calidad, si yo tengo un índice de calidad muy bajito, hablemos de 200, y esa regeneración se me va a demorar mucho más que la regeneración de un transformador que tiene 1100 de índice de calidad. Ese 1100 yo lo puedo rápidamente volver más de 8000 en cuestión de 2, 3 pasadas, por decirlo así. Ese de 200 me va a requerir 15 pasadas, entonces más tiempo. Y el tiempo lo va a definir el volumen de aceite efectivo o el flujo de aceite efectivo que yo estoy manejando. Por eso es importante tener un flujómetro en el equipo para ver con qué régimen estoy yo manejando la regeneración, en el entendido de que no me pase de 10 galones por minuto para evitar, bueno, cuando estamos hablando de transformadores energizados, para evitar la electrización estática. Igual en frío, no es conveniente tampoco tener un flujo muy alto porque tenemos que darle tiempo a que el papel empiece a soltar esas sustancias polares. Entonces, el tiempo lo va a definir el índice de calidad y la capacidad con la que yo esté, del equipo con la que yo esté trabajando en el procedimiento. Listo. El señor Ángel nos pregunta, ¿cuál es el método para hacer el incremento del inhibidor? El método, mi estimado Ángel, para colocar el inhibidor es colocar un dosificador a la máquina de tratamiento para, digamos, dosificar lentamente, como una inyección intravenosa, digámoslo así, para colocar el inhibidor al final del procedimiento de regeneración, que lo debo colocar al 0.3%. Yo hago el cálculo pertinente para ver cuántos kilos de inhibidor. El inhibidor normalmente viene en estado sólido, pero es muy soluble en aceite aislante a 50 grados. A 50 grados ya se diluye perfectamente el inhibidor y entonces yo lo preparo, digamos, en un recipiente con aceite caliente y lo voy inyectando lentamente al equipo en el procedimiento final, en el tratamiento final, a una temperatura no mayor de 50 grados de tratamiento, porque ya regeneré, ya estoy en la etapa final, solo es colocar inhibidor eh, al 0.3% que recomienda la norma. De esa manera es como hacemos la aplicación del inhibidor. Listo, ingeniero. Edwin nos dice, ¿qué tipo de equipo o marca se utiliza para determinar la acidez del aceite? Igualmente, consulto para efectuar la prueba de número de neutralización, ¿qué tipo de equipo se usa? Bueno, para el número de neutralización se usa una bureta electrónica. Hay diferentes marcas en el mercado. Yo pues, no me atrevo a decir marcas, pero preferiblemente usar una bureta electrónica que tiene, digamos, un recipiente que tiene hidróxido de potasio y tiene un dosificador que va, digamos, tomando hidróxido de potasio del recipiente y lo va inyectando en pequeñas gotículas a la mezcla del aceite que se está probando, que es aceite aislante disuelto en alcohol isopropílico y tolueno. Entonces, para eso está la norma respectiva en donde está el método que aplica como tal, es una norma ASTM-D, no me acuerdo el número. En todo caso, con esa norma se aplica pues el procedimiento en laboratorio con una bureta electrónica bien aforada y bien calibrada y obviamente un laboratorio acreditado le van a aforar la bureta para estar seguros de que esté midiendo adecuadamente. ¿Es necesario desenergizar el transformador en algún momento para poder instalar el equipo de regeneración? Esa es una muy buena pregunta. Si la conexión de las mangueras, sobre todo la manguera superior,
está muy cerca de un buje de alta tensión y me compromete la seguridad a la luz del RETI, en el caso colombiano, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, pues no debo de hacerlo con el transformador energizado, desenergizo, conecto la manguera y volvería a energizar. Hay que evaluarlo y ese riesgo se debe evaluar con el personal especializado de seguridad que debe estar presente para validar si es viable o no colocar la manguera, sobre todo la de la parte superior. En muchos casos no hay riesgos, siempre y cuando se tengan las precauciones del caso. En muchos casos no hay riesgos, obviamente evaluados con personal especializado para evaluar el riesgo. Entonces, previamente visto el panorama de riesgos, si se valida que no hay inconveniente, se procede a hacer la conexión de la manguera. Vamos con la última pregunta, ingeniero. El señor Luis Sí. Fernando, respecto a costos, la regeneración versus el cambio de aceite en porcentaje, ¿cuánto puede ser el ahorro? Sí, bueno, vuelve y juega el tema de que la regeneración versus cambio, pues no recomendamos el cambio como lo vimos. El cambio de aceite, pues mira que en volúmenes altos, pues puede pegarle duro al presupuesto y yo diría que no tenemos un parámetro para verificar porque depende mucho del tamaño del transformador. Pero sí podríamos decir que por lo menos el cambio de aceite puede costar un 70% más que la regeneración.